Cambia el mundo. Y bien, amigos, amigas, estamos de retorno. Como les mencionaba anteriormente, nos está acompañando acá el licenciado Rodrigo Puerta, que es el director general de las autonomías municipales. Rodrigo, un placer de tenerte, ¿no? Vamos a hablar un tema muy importante, ¿no? Que es hacer respecto a las autonomías, a lo que se viene a ser la socialización del mismo. Y quisiera que nos comentes, Rodrigo, ¿cómo va este tema, no? ¿Cómo se está preparando la socialización? Ya no falta mucho, mire, ya estamos en agosto y ya vamos a entrar a septiembre de lo que va a ser el referéndum para aprobar los estatutos y las cartas orgánicas. Bien, buenos días, Humbert, un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Ciclos. Bueno, es inédito, se va a dar un referéndum por estatutos y cartas orgánicas. Es la primera vez que se da un referéndum ya para aprobación de estatutos y de cartas orgánicas. Va a ser el 20 de septiembre y se va a dar en 5 departamentos: en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en Chuquisaca y en Potosí. Y con respecto a las cartas orgánicas, son 3 cartas orgánicas que hasta este momento han podido, digamos, clasificar al referéndum, que son las cartas orgánicas en Oruro de Guanuni y en Cochabamba de Tacopaya y Cocapata. Adicionalmente tenemos 2 estatutos de autonomía indígena originario campesina, uno en Totoramarca, en Oruro, y el otro en Charagua, en Santa Cruz. Entonces son 9 referéndums que se van a realizar en diferentes lugares del país. Inédito, te digo, porque marca un hito importante de la construcción del proceso autonómico. Hay 2 departamentos que ya tienen su estatuto en vigencia, que son Tarija y Pando, pero ellos no necesitaron ir a un proceso de referéndum de aprobación, puesto que la Constitución Política del Estado para estos 2 departamentos y para el Beni y Santa Cruz dice que más bien deben hacer solo la adecuación de su estatuto. Entonces ya lo han hecho, ya tiene control de constitucionalidad, ya están en vigencia. Los que restan son el Beni, que está en proceso de adecuación, y Santa Cruz, que hace poco ha aprobado en su asamblea la modificación del estatuto y que lo ha enviado al Tribunal Constitucional. En departamentos ese sería, digamos, el escenario. En municipios se perfila un escenario intenso en cartas orgánicas, porque si bien ahora van solamente 3, hay aproximadamente 175 municipios que han ingresado al Tribunal Constitucional sus cartas orgánicas. De esos, 3 han salido y han entrado al referéndum. Hay otros 5 que ya tienen control de constitucionalidad, digámoslo así, completo, y que pueden entrar a un referéndum, pero ya no el 20, porque se necesitan entre 3 a 4 meses para organizar y para convocar al referéndum. Puede ser hasta fin de año o el próximo año. Y después hay otro paquete de cartas orgánicas, que son aproximadamente 30, que están en proceso de salir del tribunal, ya con declaratoria final. Y hay otras más de 120 que todavía están en el tribunal con alguna observación, van, vienen. Esto nos implica que para el 2016-2017 vamos a tener un intenso movimiento en cuanto a referéndum de cartas orgánicas. Perfecto. Y en este tema, Rodrigo, ¿cuánto se ha avanzado entonces con relación a las cartas orgánicas? Porque uno dice al final de cuentas que, a ver, hay otros que ya simplemente les resta adecuar las cartas orgánicas, ¿no? Los estatutos autonómicos, perdón, ¿no? Y en otro particular que todavía tienen que aprobar por referéndum. ¿Nos puedes indicar cuánto falta todavía? Bueno, mira, en cuanto a estatutos, estos 5 que van a referéndum
más los 2 que están en vigencia, son 7, faltan 2. El estatuto del Beni está en pleno proceso de adecuación y esperemos que eso tenga fruto en unos meses. El estatuto de Tarija de Santa Cruz ya modificado, ya aprobado por su asamblea, está en el Tribunal Constitucional, pero recién ha ingresado. Y los tiempos en el Tribunal Constitucional son variables. Si bien la norma establece que son 45 días que el tribunal debería tomar para hacer la revisión constitucional, también existe la previsión de que hayan suspensiones de plazo. Con esas suspensiones del plazo hay cartas orgánicas y estatutos que han estado en el Tribunal Constitucional prácticamente 2 años, lo que demora bastante. Esperemos que el control de constitucionalidad tanto de Santa Cruz como del Beni cuando entre no pasen de este año, con lo cual todos entrarían en vigencia una vez que estén sin ninguna deficiencia, digamos, constitucional. Con eso, hasta fin de año o comienzos del próximo, podríamos tener a los 9 departamentos con estatutos. Y las cartas orgánicas, como te decía, esperamos que entre el 2016 y 2017 por lo menos 150 cartas orgánicas más vayan al referéndum. Entonces es un proceso que está vigoroso, fortalecido. Ahora recién se lo ve, porque cuando se estaba en proceso de construcción tal vez no se lo veía, porque la mayor parte de estas cartas orgánicas son municipios del área rural. Perfecto. En este tema, Rodrigo, el día que se vaya a votar, el ciudadano vaya, la ciudadana al referéndum, ¿qué aspectos tiene que conocer? ¿Cuál es la importancia de este tema? Bueno, el Ministerio de Autonomías ha lanzado esta semana precisamente la campaña Conoce tu Estatuto. Es una campaña que básicamente tiene algunas cuñas radiales, unos spots televisivos y unas cartillas. El Ministerio de Autonomías o los órganos del Estado no pueden hacer campaña, ni por el sí ni por el no. Eso está previsto para que se haga para las organizaciones políticas que se inscriben en el Tribunal Electoral para hacer campaña. Pero lo que sí se puede hacer, y no solamente el Ministerio, sino desde las propias asambleas, desde las organizaciones sociales, entidades, instituciones, es hacer conocer el estatuto, ¿no? Entonces es un trabajo intenso, grande, y que ya ha empezado, ¿no? Hay muchos elementos importantes en los estatutos que es necesario que la ciudadanía conozca, porque cuando se pongan en vigencia recién vamos a empezar a ver cómo se va desplegando el sistema autonómico en nuestro estado. Entonces es un hito muy importante. Perfecto. Y con relación al tema de las cartas orgánicas, ¿no? Porque ya, de los estatutos autonómicos estamos previendo que no va a tener, ¿no? Que ya para el próximo año los 9 departamentos van a tener sus estatutos autonómicos, pero el tema de las cartas orgánicas todavía sigue siendo un trabajo arduo, ¿no? Estamos hablando de 339 municipios. Entonces, y pareciera que el tema de las cartas orgánicas el ciudadano no lo visibiliza, ¿no? Más habla la ciudadanía de los estatutos autonómicos y no así de las cartas orgánicas. Y creo que en ahí se debería hacer mayor énfasis en conocer también la carta orgánica, ¿no? Del municipio. Al menos en La Paz creo que todos están conformes, ¿no es así? No, esa percepción del lento avance, digamos, en función de las cartas orgánicas, tiene que ver con que las ciudades capitales son las que menos han avanzado. Y eso es paradójico, ¿no? Porque las ciudades capitales tienen
los suficientes recursos humanos, económicos para hacer movilizaciones en torno a su carta orgánica, y solamente 2 municipios de capitales han avanzado con esto. Y uno es el municipio de Cobija, que ya lo tiene en el Tribunal Constitucional, y el otro es el municipio de Sucre, que ya tiene una segunda o hasta tercera declaratoria de constitucionalidad y le falta ajustar como 10 artículos nada más. En el resto de los municipios, los más grandes, donde se concentra por lo menos el 55% de la población, los avances en carta orgánica han sido muy relativos. En La Paz, en el Alto, tenemos entendido que han habido, creemos que buenas intenciones de avanzar con el proceso. Incluso en La Paz me parece que tienen un borrador, pero el proceso ha tenido altas y bajas, ¿no? Se activaba, después se desactivaba, se activaba, se desactivaba, y eso por supuesto ha confundido a la población, ¿no? Yo les aseguro que la población no sabe si en La Paz hay una carta orgánica como proceso, y peor su contenido, el contenido de un borrador que pueda haber. No ha sido aprobada todavía esta carta orgánica, y nos imaginamos que la nueva gestión edil en cuanto al Consejo Municipal va a tomarle esas previsiones, porque el proceso autonómico está avanzando, y las ciudades capitales deberían perfeccionar sus autonomías, porque además las capitales son las que cubren el mayor número de población. Como le decía, estos 170 municipios que están en el Tribunal Constitucional, por más que en número se vea bastante, el porcentaje de población que estas cartas orgánicas van a, digamos, tener bajo su ala cuando entren en vigencia, no llega al 25%. Entonces, ¿cómo subimos el porcentaje de personas que vivan en un lugar donde hay una carta orgánica? Las capitales tienen que activar estos procesos. Tenemos entendido que están haciéndolo, ¿no? Están volviendo a activarlo, pero ahí se tiene que tener mucho cuidado que estos procesos empiecen, tengan una normativa clara, las reglas del juego muy claras, y que concluyan dentro de ese marco de reglas del juego, porque de lo contrario puede pasarles lo que les ha pasado. Empiezan con unas reglas del juego, a medio camino cambian las reglas del juego, y el proceso tiene sus vaivenes, y finalmente la población no lo llega a encarnar el proceso. Entonces es un tema que deben encararlo con mucha seriedad los nuevos consejos municipales en las ciudades capitales. Perfecto, Rodrigo. Hoy otro tema también que es interesante en este tema que estamos desarrollando respecto a cuánto se ha avanzado. Tengo conocimiento que son más de 200 municipios han avanzado ya en sus cartas orgánicas, y yo quería preguntarte, Rodrigo, ¿a algunos les cuesta más y a otros les cuesta menos en el avance de esto? Por ejemplo, ¿qué hay en el tema de las áreas rurales? ¿Cómo anda el avance ahí? 175 están en el tribunal, pero hay otros aproximadamente 80 que están en proceso de construcción. Esto implica que alrededor del 80% de los municipios o tienen su carta orgánica ya en referéndum, o ya con control de constitucionalidad, o en el tribunal, o aprobada, o están en proceso de construcción, el 80%. Solamente el 20% de los municipios, digamos que está con este proceso un poco paralizado, estancado, y esto tiene que ver con que la carta orgánica no es obligatoria. La carta orgánica es potestativa, a diferencia de un estatuto. ¿Y qué implica esta potestatividad? Que un municipio que no cuente con los recursos, las capacidades, o que quiera optar, por ejemplo, por autonomía indígena,
quiera convertirse a autonomía indígena, no desarrolle su carta orgánica, porque hay una norma supletoria, la ley 482, que es suficiente, es una norma pequeña, pero suficiente para el funcionamiento. Si no tienen carta orgánica, por ejemplo, ahorita no hay ningún municipio con carta orgánica en vigencia, significa que todos están aplicando la ley 482. En septiembre, cuando entren en vigencia estas 3 cartas orgánicas van a sustituir a la ley 482. La ley 482 de gobiernos autónomos municipales, en esos municipios donde hay carta orgánica en vigencia, deja de tener efecto. Entonces, ahí se ve cómo ahí puede haber un proceso gradual, ¿no?, de sustitución de esta ley por parte de los municipios. Hay municipios en 4 categorías, A, B, C, D. Los de categoría A son los más pequeñitos. Perfecto. Los de categoría D son los grandes, capitales e intermedios. En los de categoría D hay 23 municipios que tienen más de 50.000 habitantes. Y en los de categoría A hay aproximadamente 70, que son los que tienen menos de 10.000. O sea, que son bien chiquititos. Sí. Donde está la mayor cantidad de municipios que ha desarrollado acciones en su carta orgánica es en la panza, digamos, entre los C y los B. Ni los grandes capitales, que tienen todas las condiciones para hacerlo, han hecho demasiado esfuerzo. Como le decía, de 10 capitales y el Alto, solo 2 han introducido su carta orgánica al tribunal. De los otros 13, que suman los 23 con más de 50.000 habitantes, aproximadamente la mitad está en proceso, ¿no?, pero tampoco han ingresado al tribunal. Y de los chiquititos, aproximadamente de estos 70 que le digo, la mitad sí ya ha concluido su proceso. Esto implica que los chiquititos, en proporción, han sido más eficientes que los grandes en hacer sus cartas orgánicas, pese a que tienen menos recursos, menos capacidades, es más difícil movilizarse. Y esto es una paradoja, digamos, del proceso autonómico, pero tiene también su punto de compensación, de equilibrio. Y el punto de compensación y de equilibrio es que los municipios pueden legislar. Claro, es un aspecto muy importante eso, ¿no? El tema de legislar, ¿no?, que te involucra hacer leyes, ¿no? Y que están no por encima de la Constitución, pero tiene rango de ley. Están al mismo nivel, digamos, las legislaciones de las ETAs, o sea, gobernaciones, municipios, autonomías indígenas. Y la compensación que se da es que los grandes sí legislan, están legislando más que los chiquitos. Los chiquitos recién están activando sus mecanismos legislativos, sus procedimientos, pero sí tienen cartas orgánicas construidas. Los grandes no tienen cartas orgánicas, pero sí tienen, no abundante legislación, pero tienen ya bastante. ¿Y a qué se debe esto, Rodrigo? Yo me imagino que tiene que ver con varias variables. Una que tiene que ver con la escala, ¿no? Hacer una carta orgánica en un municipio que tiene 10.000 habitantes es diferente en escala del proceso participativo de hacerlo de un municipio que tiene 1.000.000 o más de 1.000.000, ¿no? Caso de Santa Cruz. Entonces, esas escalas son distintas, y el poder manejar, equilibrar estos procesos participativos ciertamente es complejo, ¿no? Ese puede ser uno de los elementos. Otro de los elementos me parece que tiene que ver con que muchos gobiernos municipales, como ya tenían autonomía con el anterior modelo,
en la Constitución había un régimen especial de autonomías municipales, había la ley 2028 de municipalidades, se sentían tal vez cómodos con ese modelo. Y ese modelo, entre los elementos fundamentales que tiene, es que es un modelo donde no había separación de órganos. Ahora hay separación de órganos, y el avanzar a un modelo con separación de órganos, que lo plantea a partir de la Carta Orgánica, ciertamente también tiene que ver con variables políticas. Muchos alcaldes estaban acostumbrados, los que han sido alcaldes varias veces, por ejemplo, a tener cierto control sobre el Consejo Municipal. La misma ciudadanía todavía está informándose sobre esto. Lo que sucedía es que había un modelo donde el alcalde salía del Consejo Municipal antes de la Constitución. O sea, se elegía a concejales, y entre los concejales elegían al alcalde. Y habían instrumentos como el voto constructivo de censura, que lo que hacían era rotar a los alcaldes cada año. Esto afectaba profundamente a la gobernabilidad, pero además los consejos municipales estaban como capturados o embargados en su capacidad de fiscalizar. La separación de órganos que se da a partir de la Constitución y que debe introducirse en las cartas orgánicas, que ahora ya está introducida en la Ley 482, permite que cada órgano, el legislativo y el ejecutivo, tengan facultades diferentes, pero también administraciones diferentes. Eso quiere decir que el Consejo Municipal no tiene que pedirle a su alcalde que le pague la luz, el agua, los viáticos, los vehículos, que le cambie las llantas, que le dé papel, porque si alguna de esas cosas falla, el Consejo Municipal embarga su facultad, su capacidad. Entonces, el nuevo enfoque del modelo municipal tiene que ver con desarrollar profundamente la capacidad o la facultad legislativa y la facultad fiscalizadora. Bien, Rodrigo, otro tema que me parece importante, hemos visto, ¿no?, a nivel nacional cómo andan los avances referente a las cartas orgánicas, a los estatutos autonómicos, pero vayamos más adentro. ¿Qué pasa con La Paz? ¿Qué pasa con el Alto? ¿Qué pasa con el eje de país, ¿no? La Paz, el Alto, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Cuáles han sido las observaciones que han tenido, o si ha habido algún punto de conflictos en aquellas ciudades? Con respecto a sus cartas orgánicas. Sí. Han tenido las ciudades del eje, como decía, han tenido intentos, yo diría, de hacer sus cartas orgánicas, pero son intentos que se han diluido en el tiempo, ¿no? En La Paz sabemos que había un proceso de construcción de carta orgánica hace 5 años. Hay borradores, pero como decía, si el proceso no tiene las reglas claras, si no tiene un cronograma que además conozca a la ciudadanía, se diluye, ¿no? La ciudadanía no sabe cómo ha sido ese proceso participativo, y ese proceso participativo, al parecer, ya no tendría legitimidad porque ha sido olvidado, ha pasado mucho tiempo. En el caso de El Alto, se ha intentado socializar, digamos, cómo es una carta orgánica, pero no se ha llegado por un proceso de construcción como tal. En Cochabamba se produjeron algunos conflictos, y no en el proceso de construcción misma de la carta, pero sí en el proceso de las reglas del juego. Ahí había una norma que determinaba quiénes participaban en una asamblea que se proponía para estructurar la carta orgánica, y algunos actores se sintieron excluidos, y hubo problema de gobernabilidad en el proceso de la carta orgánica. Y ese proceso además ha sido iniciado muy tarde, ¿no?, a finales, digamos, de la gestión anterior,
Entonces decidieron pararlo, ¿no? Porque esa gestión con esos problemas de gobernabilidad en las reglas del juego de la Carta Orgánica no iba a tener ningún resultado. Entonces creemos que responsablemente se paró ese proceso, porque si no va a tener nada como resultado, es mejor parar. En Santa Cruz ha habido un proceso, ha llegado hasta el Consejo Municipal, hay un borrador que todavía no ha sido aprobado en detalle, y ha tenido unas particularidades ese proceso participativo, entre comillas, podríamos decir, porque ha sido un proceso creemos, muy artificial. Había un borrador de Carta Orgánica y se ha artificializado demasiado el proceso participativo. O sea, no creemos que haya habido un proceso de participación y de construcción real. ¿No? Había unas encuestas, había unos buzones donde uno ponía sus sugerencias. Hay unas fichas que se han firmado en los colegios, iban los alumnos de los colegios y ponían alguna cosa sobre la Carta Orgánica. Eso me imagino que de alguna forma lo habrán sistematizado, pero el proceso creemos que ha sido muy artificial, ¿no? Santa Cruz tiene demandas mucho mayores, expectativas mucho más grandes en función de su Carta Orgánica, y ese proceso es un proceso de pacto social, y no es un proceso de hacer fichas, encuestas y eso tomarlo como algo participativo, ¿no? Está bien, es un instrumento técnico, pero ese diálogo, ese pacto social, creemos que es un elemento que le falta y que tendrían que mejorar si es que se pretende que la ciudadanía conozca, porque si no, puede ser que pase que salga como del horno la Carta Orgánica con sus instrumentos técnicos, metodológicos, o sea, como muy artificial, y la ciudadanía no la conozca y no responda a este proceso de pacto social en el municipio, ¿no? Perfecto. Rodrigo, hay algo que mencionabas hace rato y creo que es oportuno, ¿no? Ahorita nos están viendo del Alto bastante gente de La Paz, ¿no? Porque el canal es para estas dos ciudades, ¿no? Hace un momento decías que no hubo un proceso de construcción en el Alto, ¿no? Yo quería saber cuáles han sido las debilidades para que no se haya hecho ese proceso de construcción. Se han llegado en el Alto, tenemos entendido, a un proceso de preparación, ¿no? Esto significa que toda la ciudadanía debe conocer, no su Carta Orgánica porque no está construida, pero cómo se la construye. O sea, estas reglas del juego que inician o deberían iniciar con una ley, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La Paz y el Alto, que son municipios que legislan bastante, digamos, en función de sus cartas orgánicas, no hay leyes. Si ustedes fijan en la Constitución, hay 43 competencias exclusivas de los gobiernos municipales, y la primera de esas 43 es Carta Orgánica. ¿Qué se hace sobre esas competencias? Se legisla, se reglamenta, se ejecuta. Entonces lo primero que hay que hacer es legislarla. Entonces, por ejemplo, en La Paz y en el Alto no hay unas leyes de construcción del proceso. ¿Y por qué creemos que debe haber leyes? Porque le dan el estatus y la seriedad, aparte del marco normativo al proceso. En el Alto y en La Paz han habido otro tipo de normas de ese proceso de Carta Orgánica, ¿no? Resoluciones, en algún caso ordenanzas, y si uno va y evalúa cómo quedó esa resolución, cómo quedó esa ordenanza, cómo quedó ese cronograma que había en ese instrumento, seguramente están desfasados, ya sin operatividad. Y claro, no es lo mismo incumplir una ley que incumplir una resolución, ¿no? Entonces en el Alto se ha llegado hasta construir, digamos,
su ruta, han estado socializando con algunos distritos, con los distritos, pero ya materializar, digamos, una asamblea del Alto que pueda discutir, debatir, que tenga comisiones, que tenga plazos, fechas, creo que no se ha podido. Pero es un reto muy grande para el nuevo Consejo del Alto, el poder encaminar esto. No, sí, importante. Hay algo que me llamó la atención, Rodrigo, que es respecto a que si uno, digamos, no tiene la carta orgánica, igual puede legislar, ¿no es así? Correcto, sí. No, y eso es importante. Y ahora, ¿cuántos ha legislado, Rodrigo? En el Alto son simplemente, ¿cuántas leyes habrán sacado el municipio? En La Paz igual, ¿cuántas leyes habrá sacado? La Paz es uno de los municipios que está a la vanguardia en esto, ¿no? Son más de 100, creo que son 100, hasta 170 sus leyes en estos 5 años. En el Alto no son tantas, están bordeando las 100, me imagino, pero ya han tenido un ejercicio legislativo, ¿no? Ahora, en todo el espectro autonómico, hasta el momento hay alrededor de 3.500 leyes que se han sacado entre municipios, gobernaciones. Es un número interesante, ¿no? Pero creemos que más allá del ejercicio legislativo que han, digamos, ido ejercitando, hay que cualificar ahora la legislación. La mayor parte de estas leyes son leyes de presupuesto y leyes declarativas. Hay municipios que han avanzado con algunas leyes importantes, digamos, que tienen que ver ya con la ciudadanía, que profundizan sus derechos, que establecen políticas públicas. Pero la mayor parte de la legislación todavía es una legislación así más administrativista y declarativista, digamos, ¿no? Ahí hay un reto importante, ¿no? Y claro, uno dice, tienen 43 competencias y poco legislan en los sustantivos, ¿no? Y es parte del proceso, es parte del ejercicio, o sea, de no legislar a legislar, realmente hay un cambio profundo. La misma ciudadanía no lo llega a percibir, ¿no? Hay un órgano legislativo en su comunidad, ¿no? Y es un sistema sui generis. Algunos dicen que es muy complejo, porque más o menos son 349 posibles legisladores, ¿no? Los municipios, las gobernaciones, las autonomías indígenas, 349, 350 puntos o focos de legislación. Sui generis porque eso no pasa en el mundo, ni en los países federales. En los países federales los puntos de legislación serán 20, serán 30. Aquí tenemos casi 350. Eso es bueno, eso es complicado, para algunos es complicado. Nosotros creemos que más bien acerca la legislación al ciudadano, porque hay una facultad más, que es la facultad deliberativa. Y la facultad deliberativa es construir tu norma con la ciudadanía. Esa es otra de las vetas importantes de la autonomía. Entonces, como puedes ver, la autonomía tiene un montón de vetas donde hay diamantes, oros para explotar. Y es cuestión de que los propios gobiernos autónomos se animen a ir explorando más su propia autonomía. Lo que me llama la atención de este tema, Rodrigo, es que estamos en poco tiempo, ya menos de un mes y un poco más para el tema de ir a un referéndum para aprobar el estatuto y la carta orgánica, ¿no? Y que todavía no se haya visto campañas, por ejemplo, es preocupante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de La Paz, ¿cómo se está avanzando este tema, Rodrigo? Que
La Paz es un municipio poderoso, con muchos recursos, pero hasta el día de hoy no se ha pronunciado el alcalde, la socialización todavía no se la ha visto. ¿Cómo has podido percibir este tema? Bueno, campaña como tal, por el sí o por el no, eso tiene que ser ejercido en el marco del calendario electoral, ¿no? Ya van a empezar los tiempos donde las organizaciones políticas que se han inscrito por el sí o por el no, en el caso de La Paz no hay ninguna organización que se haya inscrito por el no. Sí, pero sobre todo, Rodrigo, es el tema de conciencia, el tema de conocer, ¿no? De socializar, para impulsando al ciudadano y ciudadana que conozca el contenido, ¿no? Porque realmente no muchos conocen, ¿no? Sí, sí. Y tampoco hay el interés que muestra la ciudadanía. Entonces yo te preguntaba respecto a esto, ¿no? ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo has percibido en el tema de La Paz, que La Paz, siendo un municipio tan grande, con muchos recursos económicos, no haya podido impulsar este tema? En el caso de La Paz, yo creo que es una responsabilidad institucional y con el proceso autonómico la que se tiene, ¿no? No solamente el municipio, la alcaldía, sino también la gobernación. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hemos escuchado planteamientos de modificaciones al propio estatuto, pero para modificar un estatuto, lo primero que debe haber es un estatuto. O sea, el estatuto tiene que nacer, tiene que vivir, porque dentro de sí contiene los mecanismos para su para cambios que se puedan hacer en el propio estatuto. Entonces estamos hablando de que esa norma primero debe existir. Y esa es la responsabilidad institucional que debe tener tanto la gobernación como los municipios. Si hay algunos temas que es necesario debatir para la profundización de ese estatuto, una vez que exista se pueden plantear, ¿no? O sea, no es que el estatuto cese y quedó ahí. Seguramente muchas cosas se pueden mejorar, porque va también más allá de lo constitucional. El Estatuto de La Paz es absolutamente constitucional, pero algunos pueden creer que le falta alguito más. Esos elementos, pues, en el proceso de construcción autonómica se los va añadiendo, se los va perfeccionando. Entonces, no hay que confundir una dinámica, digamos, política con una dinámica de responsabilidad institucional con el propio departamento, ¿no? Esa responsabilidad se traduce en que exista. Ahora, ahí se lo puede mezclar con argumentos o argumentaciones políticas o politiqueras que pueden hacer que el estatuto aparezca ya con elementos que le faltan, ¿no? Pero eso va a tener su proceso. O sea, la autonomía es un proceso de construcción y creemos que lo primero es esta responsabilidad institucional, ¿no? Con relación a la Carta Orgánica de La Paz, Rodrigo, ¿esto ya existe? ¿Hay un borrador? ¿Cómo está el avance? Tenemos entendido que existe un borrador, pero ese borrador, como le decía, su proceso de construcción ya se ha diluido en el tiempo, ¿no? O sea, cuando uno interactúa con la ciudadanía, hay cierta euforia, ciertas ganas de participar, pero este proceso ha sido tan sube y baja que
el proceso como tal parece de construcción con la ciudadanía, estar totalmente diluido, ¿no? Entonces, es necesario que el gobierno municipal vuelva a activar ese espíritu de la autonomía con la ciudadanía, que todo el mundo conozca, participe, que tenga reglas claras, para que no se diluya en el tiempo, ¿no? Que Sí. creemos que se ha diluido un poco. Y tiene sus metodologías también, ¿no, Rodrigo? Porque el tema de, como tú mencionabas, de las cartas orgánicas, no siempre hay que socializarle cuando está diseñado, sino que también se podría haber socializado desde un borrador, ¿no es así? O creo que debería ser así. Va más allá, va más allá. O sea, nosotros siempre hemos manejado el concepto de que las cartas orgánicas que son elaboradas, borradores sobre los cuales se pone en conocimiento de la ciudadanía, son más un invento de los consultores, de los entre comillas iluminados que arman ese proceso, cuando en realidad no debe ser un proceso de los consultores o un proceso técnico metodológico. Tiene que ser un proceso que tiene que tener un espíritu, y ese espíritu tiene que salir de un diálogo con la ciudadanía, ¿no? Ese mecanismo de diálogo es la clave para la carta orgánica. Si usted va a ir con un borrador y les va a mostrar en unos talleres por barrio, por distrito, poca alma va a tener. No va a haber mucho diálogo ahí, ¿no? Más bien debe producirse un mecanismo donde primero se conozca las reglas del juego, cómo se hace, cómo se participa, que haya gobernabilidad, digamos, en ese proceso, que todos los actores estén incluidos, que nadie aparezca diciendo a mí no me toman en cuenta. Y después tiene que haber un proceso de diálogo que es técnico-político, no es un proceso técnico. Eso es lo que le pasó a la de Santa Cruz, ¿no? Muy técnica. Y hay otras que también se volvieron ya diálogos muy políticos, ¿no? Donde habían asambleas y no se podía controlar, cada uno decía lo que quería y no había una forma metodológica. Entonces hay un equilibrio que debe producirse entre estos elementos. Y los y las concejales son, en nuestro criterio, los que deben participar en todo momento. Hay cartas orgánicas, hay municipios que en consejos, en sus consejos dicen que la carta orgánica la trate la comisión de la carta orgánica, ¿no? Como si fuera un tema sectorial, como la comisión de salud, la comisión de educación, la comisión de carta orgánica. Y la comisión de carta orgánica dice, ¿y ahora qué hacemos? Unos consultores nos contrataremos, que ellos la armen y de ahí ya vemos. Entonces, desde ahí ya esa responsabilidad de los y las concejalas se va diluyendo, ¿no? Claro. Entonces, otra cosa sería que el consejo, el pleno, esté en el proceso. Rodrigo. Otra cosa sería que los y las concejalas construyan eso y que no sea artificializado. Rodrigo, hay un tema muy importante, ¿no? Quizás de manera de repaso, ¿no? Sabemos que hay un catálogo de competencias de los municipios, departamentos, ¿no? De los indígenas originarios campesinos, pero quizás tú nos podrías resumir también para la audiencia de Ciclos, ¿qué competencias, qué cosas le compete al municipio y qué cosas no le competen al municipio? A ver, hay 43 competencias exclusivas municipales, hay 36 competencias exclusivas departamentales, pero aparte hay competencias privativas del nivel central, que esas las tiene que legislar y ejecutar el propio nivel central. Hay otras exclusivas del nivel central que podría delegar o transferir parte de esa competencia, pero por lo general la administra el nivel central. Y hay competencias concurrentes, hay 13 competencias concurrentes.
entre las que están salud, educación, seguridad ciudadana. Los temas más sensibles, más grandes competencialmente, digamos, son concurrentes. Y eso tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica porque ningún nivel del Estado por sí solo puede ser más eficiente en prestar esa competencia o ese servicio, sino más bien en coordinación. Por eso es que la salud, la educación, la seguridad ciudadana son competencias concurrentes. Desde el nivel central se legisla, se reglamenta, pero también se tienen planes, programas. Desde los niveles departamentales, municipales, se puede reglamentar y ejecutar, y además tienen recursos para ello. Entonces, estas competencias, digamos, que son más sensibles, son concurrentes. No son exclusivas del Estado de Educación y Salud. La política en cuanto a salud y educación es exclusiva, sin embargo, ya la implementación del modelo de salud es concurrente, ¿no? Porque el nivel central no podría hacerlo solo, o sea, le queda muy lejos el municipio, es muy lejos. Y ahí se aplica el principio de que el gobierno más cercano es el que mejor podría prestar, siempre y cuando tenga una buena coordinación con los otros niveles, ¿no? El municipio solito tampoco podría hacer mucho, ¿no? En salud, educación. Con este tema, Rodrigo, ¿no? Ya vamos al tema más políticos. ¿No hay una mirada muy centralista por parte del gobierno? Porque siempre se lo ha cuestionado, ¿no? Que estos estatutos autonómicos, las cartas al final tienen un enfoque con la ley de autonomía centralista, ¿no? Porque algunas competencias son exclusivas del Estado, ¿no? Porque anteriormente se quiso, ¿y por qué estaba en debate? ¿Por qué no descentralizar la policía? ¿Por qué no descentralizar la salud, la educación? ¿No? Que sean competencias netamente del municipio, del departamento. ¿No tiene un enfoque centralista esto, Rodrigo? Nuestro Estado tiene una tradición centralista desde que se fundó la República. Este proceso de descentralización con autonomías ha permitido que, por ejemplo, las competencias estén constitucionalizadas. Antes, las competencias no eran constitucionalizadas. Un municipio no podía ver en su constitución qué competencias tenía, estaba en la ley 2028. Y ahí, por supuesto, se le podía subir o bajar una competencia modificando esa ley. Ahí ya hay resguardos constitucionales. Ahora, creemos que hay temas que no deben ser tratados de forma compartimentalizada. O sea, un Estado no es más eficiente cuando todas sus entidades autónomas no se miran y están de espaldas. Ese es el punto, ¿no? O sea, a veces entramos en un falso debate de decir, no, yo quería más competencia, más autonomía en determinada materia, cuando lo que debemos discutir es más bien cómo somos más eficientes para prestar ese bien, ese servicio a la comunidad, para garantizar ese derecho. Y por supuesto, en ese debate es donde recién se puede ver si es necesario descentralizar más o no, porque a veces creemos que el hecho de descentralizar, de dar más competencias, más poder a las autonomías, implica necesariamente que estamos en un mejor estado. Y a veces, y lo vemos ahora reflejado, hay muchos recursos que las propias autonomías tienen y no concluyen de ejecutarlos. Saldos de caja y banco altos,
posibilidades de legislación que todavía no ejercen. O sea, primero hay que ir construyendo esto, unas gestiones más eficientes y además despliegue de sus facultades, porque ciertamente todavía en las autonomías, las propias autonomías podrían hacer mucho más y no lo están haciendo, o sea, pueden desplegarse más, ¿no? Rodrigo, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, ¿no? Agradecerte, espero que no sea la primera vez. Amigos y amigas, muchas gracias. Simplemente decirles que ingresen al observatoriobolivia.org, www.observatoriobolivia.org, podrán acceder a todos nuestros videos en YouTube. Y agradecerte, Rodrigo. Hasta en otra. Gracias, hasta luego. Gracias. Transmite PTV.